Bueno, un montón de datos surgen de la elección de Santa Fe, ¿no? Y la verdad que no sé cómo ordenarlos, porque son todos muy fuertes, así que empiezo de manera azarosa, porque perdieron las encuestas nuevamente, con lo cual todas las conclusiones que saquemos respecto a las encuestas que hay ahora para las PASO nacionales o para las elecciones de octubre, la verdad que están muy relativizadas, muy relativizadas. Se hablaba de un resultado parejo en las internas de Juntos por el Cambio, con una leve diferencia dentro de lo que es el empate técnico a favor de Puyaro, y sacó 50% más votos Puyaro que Lozada. Es decir, que la relación de fuerzas adentro de Juntos por el Cambio, por lo menos en Santa Fe, está lejos de ser lo que decían las encuestas. Y si uno lo compara con Córdoba y otros lugares donde hubo internas de Juntos por el Cambio, en todas aparece en las encuestas mejor los halcones y después no se da ese resultado. Quizá porque los halcones son más intensos, ¿sí? Y tienen más fuerza en las redes, contestan las encuestas, en vez del otro por ahí está entre los que no contestan, que hay muchos que no contestan, pero puede estar pasando algo así. En principio las encuestas sirven para muy poco. Tampoco habían previsto semejante derrota, semejante catástrofe del peronismo en Santa Fe. Lo segundo es que sigue subiendo el ausentismo y el voto en blanco en el país, la no política, la antipolítica, que si uno la suma a la política de los halcones, que está en el borde de la democracia, ¿no? Corriéndose un poco para la no democracia, viendo lo que pasa hoy en Jujuy, habla de una situación muy problemática. En el mundo está ocurriendo, es un fenómeno que los analistas o los pensadores, si se quiere, hoy del mundo, remiten a la concentración del ingreso, a la insatisfacción democrática que genera la concentración del ingreso, la falta de poder entonces de los estados-nación frente a esas enormes corporaciones, y una insatisfacción que aparentemente aumentó tras la pandemia. La derrota del peronismo, hay una derrota regional clara, que por ahí cuando el peronismo le va bien a nivel nacional se disimula un poco más, pero es un terreno perdido, todo lo que es el centro, todo el tema agropecuario. Y la verdad es que la 125 quedó un poco lejos, puede servir como semilla, como inicio de ese problema, pero si uno va al presente se mantienen las reglas del juego, es decir, los candidatos de Juntos por el Cambio prometen eliminar las retenciones. Y el gobierno peronista mantiene las retenciones iguales con un dólar alto que con un dólar bajo. Es decir, hoy el dólar oficial es bajo, 270 pesos, y sobre eso hay retenciones del 30%. Entonces el dólar que reciben el productor agropecuario es de 190 y pico. Qué lejos está de los 530 que vimos que cerró el paralelo el otro día. Y el productor agropecuario, el grande debe seguir ganando, el chico no lo sé, debe mirarlo ese precio, ¿no? Fundamentalmente porque después debe ahorrar como todos los argentinos en dólares. Entonces cuando le queda un peso, dice, bueno, yo recibí, se supone que recibí, no sé, $100.000 y cuando fui a comprar, compré 27.000. Y eso debe generar un enojo. Digo, para no irnos tan lejos, ¿no? Es decir, yo sinceramente me cuesta pensar que el que llegue elimine las retenciones. Puede ser, lo han hecho en 2015 lo hicieron, eliminaron trigo, girasol y maíz y bajaron la de soja. Bueno, claramente te cae más simpático a alguien que elimina las retenciones y va a buscar esos pesos en un ajuste muy grande de gastos que alguien que te dice, no, mira, vas a tener que bancarte esas retenciones. Lamentablemente, desde que se obturó la posibilidad de la 125, que no hubiera solucionado esto, porque la 125 no tenía en cuenta el tipo de cambio, pero por lo menos era un poco más flexible y se podía haber avanzado en algún tipo de arancel a la importación que tuviera en cuenta todo y que también tuviera en cuenta que en algún momento dejara de ser un impuesto que no deja de ser distorsivo nunca, porque la verdad es que hay tantas cosas en juego. Digo, hoy vos, el exportador de trigo, por ejemplo, importa insumos en muchos casos al dólar MEP,
a 500 pesos y exporta a 190, digo, complica mucho eso. Y el tema de ver al campo como que es todo lo mismo, como que un tipo que puede producir, explotar 200, 300 mil hectáreas es igual a uno que tiene 100 hectáreas, porque todo es igual. A mí me parece que claramente es un encono que se va consolidando, ¿no? Porque siempre es igual. Este gobierno no hizo nada con eso, no cambió nada. Así que me imagino que eso es, y es un regalo, es un hándicap que le entrega el peronismo a la oposición en cada elección demasiado grande. Provincias muy pobladas, que están perdidas. Y después lo otro es la derrota de Bullrich, porque, qué sé yo, después de todo el apoyo tan grande que le dio, hasta esa payasada así tipo Macherano que le dio a Losada tomó su tono, la copió totalmente y pierde con un resultado muy contundente. Un Larreta que se sube al escenario y vuelve a decir lo mismo, vuelve a decir que lo que él quiere hacer lo quiere hacer con acuerdos, y que lo que vale es saber gestionar. Claramente está hablando de Bullrich, que no sabe cómo decir inflación, deflación, hiperinflación, y que lo único que propone es orden a las patadas. Y es un lugar a donde tenemos que detenernos, porque hace años que Europa va a las elecciones pensando si gana la derecha o la ultraderecha. Bueno, por ahí dentro de Juntos por el Cambio hay una derecha y hay una ultraderecha, ¿no? Y así que hay que empezar a mirar esas internas con más detenimiento. La verdad es que el promedio de las encuestas lo da a Larreta abajo a nivel nacional, 3, 4 puntos, el promedio. Y ayer, como las encuestas están errando por tanto, ayer Larreta respiró un poco, ¿no? Habrá dicho, bueno, por ahí no es para tanto. Y si Bullrich sigue con ese discurso tan duro, cuando pierda Bullrich vamos a respirar todos. Porque una cosa es un gobierno que durante unos años tiene un sistema de mayor acumulación en detrimento del ingreso de los trabajadores, y otra cosa es Jujuy, ¿no? ¿Qué sé yo? Cuyo candidato es el vice de Larreta. Pero que creo que son cosas que busca Larreta para complementar su personalidad. Cuando lo pone a Esper, cuando lo pone a Pichetto, es demasiado obvio, ¿no? Que claro, busca esa fórmula, como cuando Macri para endulzarse la puso a Michetti, que era mujer y discapacitada, ya no sabía más qué buscar, ¿no? Para ablandarlo a él. Pero deja mucho, entre la parte de la política, la derrota del peronismo y la caída de los halcones, me parece que vamos a estar leyendo esto unos cuantos días. Igual, qué buena lectura desde la cuestión económica, ¿no? Fundamentalmente. Porque más allá de los factores ideológicos, el peso material que tiene la economía en la definición de los actos, ¿no? Sigue siendo lo determinante, ¿no? Por lo menos en toda esa, en Córdoba, en Santa Fe, ¿no? Es un poco lo que vos decías, me parece muy, muy interesante. Hay que decir que la derrota de Bullrich nos genera tranquilidad, eso también es cierto. No es lo mismo alguien que plantea el todo o nada o alternativas más violentas, resolución de los conflictos, que gane a que pierda. Me parece que eso es una buena... La gente se defiende como puede, incluso votando al que le parece menos malo, ¿no? Es evidente que no querían que ganara Losada, y es muy preocupante si yo creo que el voto en blanco está arriba del 7%, la abstención es altísima, 5 puntos más promedio que el histórico. 7,25 el voto en blanco. Claro, y la abstención casi 5 puntos, ¿no? Aumentan en el promedio histórico. Eso habla de mucha gente que está disconforme con lo que votaron. Quizá yo hoy saqué un dato optimista de todo esto, y es lo que ocurre en Rosario. En Rosario hay dos muy buenos candidatos, Zuckerman y Monteverde, y la verdad es que ahí creo que ya se resolvió, ¿no? Finalmente. Sí, Monteverde ganó. Monteverde es de un conglomerado político llamado Ciudad Futura, que viene de los márgenes de la política y que plantea un discurso anticasta, pero desde la izquierda. Y que en el 2000, con Cristina, cuando Cristina se junta con Alberto, etcétera, etcétera, entran e irrumpen en el peronismo. Y ahí, si bien están bastante lejos, 18 puntos de estar más o menos del candidato Hapkin, ¿no? Creo que es. Sí, que ganó y que tenía también una interna bastante difícil. Es una elección en la que el peronismo se puede sentir un poco más cómodo. No está cerca de ganar hoy, pero bueno, terminó la PASO y ahora es a cara de perro con Hapkin, ¿no? Hay un peronismo remozado, en una versión gramsciana, si se quiere, y Hapkin, que bueno,
tendrá que correr con también el peso que implica gobernar desde el oficialismo a veces, ¿no? Donde la mayoría de la gente está muy atravesada por el tema del narco y precisamente el peronismo allí va en un frente que se llama Rosario sin miedo, ¿no? Creo que se hace carne del reclamo de la gente. Veremos, ahí hay una chance grande y Rosario es prácticamente la mitad de la provincia, o por lo menos tiene un peso enorme, ¿no? En el voto provincial. Sí, es difícil la elección de Rosario. Hapkin tenía la particularidad de que podía llegar a perder. Tenía un periodista que estaba ahí pisándole los talones, finalmente no se le acercó tanto, quedó a 7 puntos, Tesandori. Por lo tanto, Hapkin mantiene en Rosario. El tema del peronismo es que se esperaba que Roberto Zuckerman ganara. La elección anterior había estado a un punto y monedas de ganar los comicios en Rosario. Y Monteverde, que es el que termina ganando la interna de ayer, estaba por fuera del frente y había sacado 10 puntos. Con esos 10 puntos se suponía que podía llegar a captarlos Zuckerman y ganar en esta interna. Y no solo ganar en la interna, sino ser el favorito en las generales. Lo tenía incluso Juntos por el Cambio como favorito a Zuckerman en las generales para la Intendencia de Rosario. Con este resultado, que es completamente novedoso y no era el que estaba en los planes, no sé cómo saldrá la elección en Rosario. Pero volviendo a la cuestión de la gobernación, se da la particularidad de que el centro productivo, y ahí volvemos al gran problema que tiene el peronismo, porque evidentemente hizo mucho también por el campo con los créditos a tasas blandas, inversión en capital, etcétera, etcétera, está quedando en manos de ellos. Piensen Santa Fe, piensen en Córdoba, bueno, ahora se quedan con, Mendoza ya lo tenían, van copando también San Juan, van ensanchando esa línea, esa franja amarilla, porque evidentemente hay un discurso también desde el peronismo que no logra captar a ese voto. Y sobre las retenciones, ya Lilita Carrió presentó su proyecto, que es el mismo que vos contabas que hicieron en 2015. Bajar retenciones para todo, sacar retenciones para todo y reducir las vinculadas a la soja y derivados, ¿no? Puede que se pueda hacer o no, es otra cosa. Pero tiene que ver con el péndulo que se ha armado en Argentina, en donde hay un partido del tarifazo y otro que le regala la luz para que calefaccione las piletas, o hay un partido de retenciones, pase lo que pase, y otro que elimina las retenciones. Digo pase lo que pase porque este año hubo sequía. Digo, cuando vos le das las mismas condiciones a un tipo que explota 100.000, 200.000, 300.000 hectáreas y a uno que explota 100, 200 hectáreas, vos pensá, ¿cuántos votos hay que tienen 100.000, 200.000, 300.000 hectáreas? Muy pocos. Ahora, los que perjudicás, los que tienen 100, 200, 300 hectáreas, son muchísimos. Y lo que los ronda, sus familiares, sus amigos, sus pueblos, son muchísimos. ¿Sí? Esos tipos tienen una sequía, y de lo poquito que salvaron, tienen un precio del dólar, que además comparado con el dólar que pagan con los insumos, posiblemente hacen que pierdan o que empaten. Entonces, por más que vos le digas, bueno, pero no pagás ingresos brutos, ese tipo no te puede ni ver. Ese tipo no te puede ni ver. O sea, porque bueno, el voto no es irracional, en el fondo tiene, ¿no? Algún fondo tiene. Sí. Y si eso fuera un año, bueno, pero si siempre es así, y no hubo una política que dijera, bueno, a ver, veamos qué hay acá, ¿no? Qué sé yo. En una de esas fueron años en donde la guita se podía haber sacado de otro lado, en vez de ese lugar. Porque siempre se trata al campo como un todo, y no es un todo. O sea, el 2,8% de los productores agropecuarios, tomando en cuenta que se alquila, producen el 82% de la cosecha. Y el otro 90 y pico produce el 18%. Entonces vos te peleás con 300.000 productores que tienen, repito, su familia, sus amigos, sus pueblos, qué sé yo, y la verdad que el tema es con esos 2.000 productores, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de los años eso va haciendo que el mapa se cubra todo de amarillo. Sí, y con una particularidad más, hago de pseudo local. Que te gane el 70-20, digo, es terrible. Sí, es terrible. Y con algo más, en esto me hago la pseudo local porque vengo de familia rosarina, con lo cual tengo bastante familia en Rosario.
Algo más, digo, me parece en esto que es, Patricia Bullrich hizo parte de su agenda la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Lo ha hecho siendo ministra y lo ha hecho ahora. Larreta llega un poco después de esa agenda y pierde esta paso Bullrich en el territorio central de esa disputa, que es justamente el narcotráfico. ¿Qué pasó en el medio? Lo desconozco, no tengo los elementos para saber por qué no entró ese todo o nada de Patricia Bullrich en el lugar en donde se está disputando el todo o nada fuertemente sobre este tema, pero pasó. Hubo un voto que no fue a quien a nivel nacional se está intentando instalar como la referente en esa temática. Bueno, Lozada seguirá viviendo en Nordelta, zafó de mudarse. Verdad. Sí, me decían miti, que hacía Lozada. Igual también te sumo, ¿no? En el tema de la derrota, de quién perdió ayer por parte de la oposición, decían Patricia Bullrich, claramente la gran perdedora. Sí. Después profundizaremos un poco cuáles son las estrategias y qué es lo que quiere llevar cada uno, pero la lista de perdedores acá es enorme. Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Luis Juez, eran todos detrás de Carolina Lozada y perdieron. Claro, yo no quisiera que me apoye Luis Juez. Lo tenemos a Artemio López para que nos ayude. Hola Artemio, ¿cómo estás? Muy bien, escuchando atentamente, dijeron casi todo. Pero vos sabés más de esto, Artemio, vos sabés más de esto. No, llamaría la atención de cómo desplazaron de la campaña Omar Perotti, más allá de que la gestión de Perotti no fue, digamos, la adecuada. No tiene un solo lugar en la lista nacional y efectivamente cuando analizás la performance en diputados de Perotti, fue el más votado a nivel individual, seguramente cuando se compongan los frentes y terminen fue la esposa de Lipschitz la más votada en la oposición. Yo creo que hay que reformular para evitar daños ya, ¿no? Y repensar la fórmula en que Unión por la Patria se presenta en Santa Fe, atendiendo a todo lo que ustedes dijeron, porque a veces las estrategias se arman con un fuerte tufillo metropolitano que después no funciona en los distritos. Lo de Lozada es muy aleccionador. Un paracaidista en un distrito que caiga, por más aval a nivel nacional que tenga, eso no termina funcionando. Yo creo que algo de eso nos pasó a la gente que apoya a Unión por la Patria en el armado provincial. No atendimos a la lógica provincial, que en Santa Fe es muy específica, lo mismo que en Córdoba. Funciona en determinados distritos un tipo de armado que no funciona en otros. Y me parece que hay que atender ahí. Yo particularmente creo que en provincias de las características que vos señalabas, Roberto, con este componente tan fuerte de rechazo a la oferta tradicional, llamémosle peronista, kirchnerista, hay que buscar otras estrategias compensadoras. En Santa Fe creo que hay que darle mucho protagonismo a Sergio Massa y mucho protagonismo al gobernador en la elección que viene, porque creo que es la solución de compromiso frente a una elección que va a resultar fuertemente adversa, y después observar qué se muestra como oferta nacional del espacio. Yo no quiero herir esas susceptibilidades, pero si la oferta de Unión por la Patria es la lista que encabeza Juan Grabois, mi perspectiva es que en estas provincias tan complejas para Unión por la Patria, el futuro electoral es muchísimo más complicado. Hay que saber muy bien qué es lo que se hace, porque no hemos tenido una respuesta muy, potente cuando el discurso es duro, cuando efectivamente se avanza sobre lo que es una línea dentro de Unión por la Patria, pero nunca puede ser la hegemónica. O sea, más allá de los fundamentos socioeconómicos que vos planteaste muy bien, Roberto, y lo planteaste, los dos Roberto, y lo plantearon de manera muy contundente, hay que ver también la estrategia electoral que se desarrolla. Mi perspectiva es que el candidato Massa y el actual gobernador Perotti tienen mucho que decir en la provincia para poder por lo menos compensar daños. Situación que en esta paso no ocurrió. Vamos a ver cómo se define la estrategia de cara a las elecciones de las PASO nacionales, ¿no? Me quedé pensando anoche en el tema Vicentín,
porque la expropiación de San Vicentín, que le debía dinero a los productores, y que al que se le había regalado dinero por parte de Mauricio Macri, recuerden los chats del secretario de Macri, es tener una empresa testigo en ese mercado hubiera posibilitado que los productores ganaran más, no menos. Es decir, meterse en el negocio de las cerealeras sería a favor de los productores, no en contra. Como meterse en el negocio del río Paraná, en la soberanía del río Paraná, también sería a favor de la mayoría de los pequeños productores, en todo caso en detrimento de los grandes productores, que son los que tienen la posibilidad en sociedades en el puerto y qué sé yo, del contrabando y todas esas porquerías que se hacen, que si Argentina no tuviera ese nivel de evasión, por ahí tendría aranceles más bajos, ¿no? Es decir, a veces no tener el coraje para hacer determinadas cosas te echa también al votante que nosotros llamamos de derecha, porque pusimos a todos en una misma bolsa, dijimos, bueno, estos no son nuestros votantes. No sé si se entiende la interpretación, ¿no? Es decir, expropiar Vicentín no era una medida de izquierda, era una medida a favor de los productores. Claro, pero fue mal presentada. De todas maneras, creo que eso ya está, Roberto. O sea, lo que queda es una salida de emergencia. Y hay que pensar que el tono que funciona en alguna región, sobre todo en la zona metropolitana, no funciona en otras zonas del país. Mirá, lo que pasó en Córdoba es muy aleccionador. Córdoba se informa, todo el sur de Córdoba, el interior, se informa ahora por los canales de cable nacionales. Bueno, hoy lleva Pagni a Grabois. Y efectivamente eso hay que considerarlo a la hora del armado nacional de este espacio. No se puede decir cualquier cosa y hacer cualquier cosa desde este lugar. Yo me acuerdo que Néstor siempre decía, mirá que hay gente que aparece como Moria en la capital, pero en su propia provincia es absolutamente sectaria. Y efectivamente eso sucede. Los armados provinciales a veces no tienen sincronía con los armados metropolitanos. Y lamentablemente hay, a mi juicio, un registro demasiado alto del componente de discurso progresista en este espacio, en un país que no responde de la misma manera a ese estímulo en cada una de las provincias. Bueno, venimos de una elección en Córdoba, donde la elección provincial, no sé cuánto obtuvo el discurso duro tradicional de este espacio, obtuvo 2.5. Bueno, ahora obtuvo 4. Bueno, hay que reflexionar sobre esa circunstancia y cambiar la perspectiva. ¿Será el famoso contexto, Artemio, del que hablaba Cristina? Y bueno, yo creo que Cristina en eso fue bastante sabia, por eso arma y le da el impulso a la fórmula que encabeza Sergio Massa. Sabe que estos comportamientos tienen larga data, vos lo planteaste también, Roberto, esto no es de ahora. Lo que pasa es que hemos tenido muchas falencias en los armados y al mismo tiempo la resolución de los problemas estructurales. Yo